Hola, mi nombre es Álvaro Vélez, soy historiador y profesor de historia y esto es Cuaderno de Historia, capítulo Colombia, un programa que hacemos aquí en el segundo piso de la tienda Surco Records bajo el portal de la onda corta. Recuerden que pues en la onda corta hay otros programas, si se quieren suscribir, darle like a los videos, a los programas. Están siempre muy invitados, siempre hay programas de mucha diversidad, entretenimiento y un poco también para aprender como justamente es este programa sobre historia. Hoy nos vamos a adentrar un poco sobre la sociedad colonial, específicamente en Colombia. Vamos a hablar un poco de cómo se empieza a conformar, qué tipo de etnias hay ahí a partir, digamos, de la llegada del español, después de la conquista española, qué tipo de etnias, qué papel van a jugar ahí, cómo llegan, etcétera, etcétera. En principio, y para conectarlo con el programa anterior, podríamos hablar, digamos, que en principio hay una sociedad básica, colonial, justo al acabarse un periodo importante de la conquista, aunque la conquista va a continuar, van a haber todavía conquistas españolas durante toda la colonia en América, pues española. Pero más o menos cuando se termina ese periodo, digamos, de entre 50 y un siglo, 50 años y un siglo, esa configuración básica, digamos, de sociedad colonial que existía con el español e indígena va a ir ampliándose. Bueno, en parte porque los indígenas, los grupos indígenas acá una vez conquistados, una vez dominados, digamos, por los españoles, sobre todo esos tres grandes grupos precolombinos o indígenas, que eran los aztecas, los incas y los muiscas, eh, van a ser muy diezmados, ¿sí? Van a ser muy diezmados, obviamente, por el encuentro, por el choque, digamos, de los españoles con las mismas civilizaciones indígenas. Algunas van a ser arrasadas, otras van a ser, digamos, disminuidas por las batallas, por las guerras de conquista, por los invasores, obviamente. Esto sucede en casi todas las invasiones a lo largo de la historia pues, de la humanidad, por masacres, genocidios, pero no única, exclusivamente la población indígena va a ser disminuida o va a disminuir en cantidad por estas razones. Hay otras también que había mencionado incluso en el programa anterior. Por ejemplo, las cepas, virus, enfermedades de todo tipo que quizás en América no se conocían, o sea, no había anticuerpos, los indígenas no tenían, digamos, una defensa biológica para ese tipo de enfermedades, tipo, por ejemplo, el sarampión o incluso las gripes. Las gripes diezman la población, hay mucha mortalidad por parte de los indígenas, mientras pasan, digamos, las décadas y van obteniendo a través de las generaciones, pues esos anticuerpos que les permitan, digamos, soportar estas enfermedades que hoy en día pues no son mortales en la mayoría, digamos, de la población mundial. Otra razón del diezmamiento en la cantidad, digamos, de la población indígena es el trabajo al que son sometidos luego ya, digamos, de que pasa el periodo de la conquista, empezamos esos primeros momentos de la colonia. Existía, digamos, una forma de trabajo en la colonia que se llamaba la encomienda, ¿sí? En la colonia española. ¿De qué se trata la encomienda? La encomienda se trata, digamos, de básicamente dejar, como su mismo nombre lo dice, dejar al cuidado un grupo específico de indígenas bajo el dominio de un español. Por ejemplo, un español toma un sector, eh, eh, digamos, de un territorio en la América Española, digamos específicamente en Colombia, toma un sector del territorio, ve que hay naturales, de que hay nativos, de que hay indígenas ahí, entonces pide un permiso a la corona, una carta, digamos, manda una carta, digamos, para pedir un permiso, para que le sea encomendado ese territorio junto con los nativos que en el territorio se encuentran, ¿cierto? Entonces, digamos que, por ejemplo, pueden haber en ese territorio 2.000 o 5.000 indígenas. Entonces, él pide, el español y su grupo, pues, que va a controlar ese territorio, piden ese permiso.
Si el territorio, digamos, es como Medellín o su área metropolitana, que es como el Valle de Aburrá, que es un territorio, digamos, bañado por un río, o sea, es un valle, es básicamente de un clima templado, o sea, que da posibilidades a la explotación agrícola, entonces tendremos lo que se llama una encomienda agrícola. ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo como español, junto con mis hombres, y quienes controlamos el territorio vamos a explotar, digámoslo así, o vamos a usar la fuerza de trabajo de esos indígenas, esos nativos, para la producción agrícola, para producir maíz o para producir otro producto agrícola. Lo que pasa es que obviamente aquí van a haber una explotación, ¿sí? Porque básicamente el español busca de esa población indígena el máximo de producción bajo un costo mínimo, ¿sí? Entonces aquí no existe eso, digamos, de los derechos laborales ni nada de eso. Faltan casi 500 años para que exista ese tipo de cosas. Y sobre todo porque no hay un control de la corona en un principio, porque la corona básicamente está muy lejos o hay pocos funcionarios, digamos, de la corona española para que regulen la explotación que realiza un encomendero en una región, digamos, de encomiendas agrícolas. Esto es muy general, es muy mayoritario la explotación de indígenas, aunque pueden haber encomiendas en donde los indígenas sean tratados de una manera, digamos, entre comillas, más humana, ¿sí? Digo entre comillas porque los indígenas de todas maneras aún no son tratados como seres humanos. Ahora, ¿qué reclama la corona cuando dejan encomienda esas tierras y esos nativos? Lo que reclama la corona es que sean educados esos indígenas. Estamos hablando de hace 400, casi 500 años, y la educación que se da obviamente es en la evangelización, en la enseñanza de la Iglesia Católica. Recordemos que el imperio español, el que conquista América y el que la coloniza, es un imperio santo, es un imperio que defiende la religión católica. Entonces, lo que intenta la corona, quizás digamos de manera ingenua, es que los españoles que tienen encomienda, los encomenderos, eh, traten a los indígenas de una manera más o menos humana en el trabajo y que les regalen la Iglesia Católica y la salvación de sus almas, ¿sí? Porque en cierta forma son considerados, como les decía ahorita, no humanos todavía o semi-humanos porque todavía no conocen a la cruz, no conocen a Jesucristo, entonces no pueden salvarse. Dándoles la evangelización, pueden convertirse quizás del todo en seres humanos y poder salvarse, ser almas que puedan salvarse, digamos, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y el Dios cristiano, el Dios católico mejor. Entonces, pero esto básicamente en el papel suena muy bonito, o puede sonar muy bonito, pero les vuelvo y les insisto en que pues aquí el español pues va a utilizar, o el encomendero, estos nativos, digamos, para la explotación, teniendo en cuenta de que los funcionarios o la corona están muy lejos o no hay una regulación muy efectiva para esto. Digamos que la encomienda agrícola va a diezmar indígenas, pero no tanto como la encomienda minera, ¿sí? Cuando hay minas de plata o de oro, hay mucha más mortandad de indígenas, pues porque obviamente es mucho más duro el trabajo, sobre todo si es una mina, si son minas de socavón. Las de aluvión quizás un poco menos, pero también son muy difíciles, muy cansinas, muy duras, digamos, de trabajo. Una mina de aluvión básicamente es cuando baja un río por una montaña y va digamos, cortando la veta de oro o de plata lentamente en una sedimentación de, digamos, de miles o millones de años, y al final en el lecho del río, cuando el río ya baja por un valle, deja una sedimentación y ahí es donde la gente los mineros de aluvión toman estas bateas grandes, pues estas son obviamente artesanales, hoy en día lo hacen con retroexcavadoras, pero cogen estas bateas como una especie de platos grandes y ahí, digamos, a través, digamos, de un movimiento que hace que el oro o la plata, sobre todo el oro, quede más por debajo, digamos, por asuntos de gravedad, más por debajo del platón, pues se puede extraer ese mineral. Eso parecería muy fácil, pero imagínense en una persona, un ser humano, hombre o mujer, de sol a sol, ¿cierto? De 5 de la mañana a 6 de la tarde, 13 horas quizás,
parado al lado de un río, con los pies en el río, con una batea, haciendo este ejercicio o esta actividad durante 13 horas, 7 horas al día, ¿sí? Lo mínimo, pues, es que por lo menos el sol va a hacer sus efectos y el agua también, digamos, sobre los pies y sobre las manos del indígena de aquel entonces. Si el aluvión es duro, el socavón es todavía peor, ¿sí? Porque es un trabajo ya dentro de la montaña. Excavar la montaña y seguir la veta de oro o de otro mineral, puede ser plata también, de otro mineral a través del interior de la montaña. Entonces, imagínense también si hoy en día el trabajo de mineros de socavón industrial, digamos, o más o menos industrial, es duro, y el trabajo artesanal hoy en día de socavón en minas como por ejemplo en Marmato, o no sé, o en Amagá, o en Segovia, Antioquia, si son duras, imagínense hace 500 años, ¿cierto? Cómo se iluminan, cómo trabajan, los tiempos que trabajan, porque vuelvo y repito, acá no existe esa división, digamos, de las horas en el trabajo, no existe ese tipo de cosas. Entonces, tanto la encomienda agrícola como la minera, sobre todo la minera, va a diezmar mucho a los indígenas. La encomienda minera se llama también mita o mitra, así con esos términos se le conoce también. Eso va a diezmar entonces un montón la población indígena, recordemos, no solamente el encuentro con el español, las batallas, los genocidios, las masacres, el encuentro, digamos, con las cepas biológicas, los virus, las enfermedades, también diezma al indígena, sino también este trabajo ya de explotación en encomiendas mineras y agrícolas. A principios del siglo XVII, de 1600, hay ya un problema con la población indígena, que está disminuyendo rápidamente y la corona se preocupa por eso. Al fin y al cabo, son súbditos de la corona, son súbditos del rey español de ese entonces. Entonces, obviamente hay una preocupación. Va a llegar entonces digamos, unas discusiones filosóficas, teológicas, acerca de si el indígena tiene alma o no, si el indígena puede salvarse o básicamente es una fuerza de trabajo como la puede ser un animal. A pesar de que, y de todas maneras, a la fuerza de trabajo de un animal, un buey, un caballo, de todas maneras tiene que cuidarse porque es un bien, ¿sí? Incluso un esclavo es un bien, ¿sí? A pesar de que no sea considerado un ser humano, es una propiedad. Y como propiedad, pues se compra y se vende, y al comprarla, si yo fuera, digamos, un poseedor de esclavos, pues intentaría cuidarlos, tratar de cuidarlos bien, porque se trata de una propiedad. Pero bueno, como de todas maneras el encomendero español piensa, sobre todo el de Mina, que es el más duro, piensa, digamos, quizás pensaría que los indígenas son infinitos, ¿cierto? Digamos, en una población o en una región en donde hayan 5.000 o 10.000 almas o indígenas mejor, o mejor nativos, pensará que son infinitos y realmente no lo son. Son seres humanos que están sufriendo, digamos, una explotación y están muriendo, entre comillas, como moscas. Entonces, hay estas discusiones filosóficas y teológicas acerca, digamos, de si tienen alma o no. Lo que se termina defendiendo es que tienen una especie de semi-alma, ¿sí? Que, como les dije más temprano, eh, consiguen la salvación total siendo evangelizados, ¿sí? Entonces, hay que evangelizarlos y en cierta forma la corona va a protegerlos. De hecho, al final de la colonia española, en territorios americanos, en el siglo XIX, y esto lo he repetido ya varias veces en otros programas, los indígenas van a ser incluso más protegidos de lo que incluso son hoy en día, ¿cierto? Las antiguas gobernaciones indígenas del siglo XIX durante la colonia española tenían una protección especial y una autonomía por parte de la corona española. O sea, los indígenas van a terminar siendo protegidos, a pesar, obviamente, eso no se puede olvidar, del genocidio, la masacre y la explotación de la que sufrieron. Pero vuelvo y repito, son conquistas, son invasiones. O sea, las invasiones no se hacen con flores, no se hacen, digamos, con chocolates y con besos y abrazos. Una invasión a lo largo de los siglos se hace a sangre y fuego, lastimosamente.
o las guerras invasoras. Ahorita vemos una guerra invasora, o como la quieran ver, sobre Ucrania, o por lo menos la guerra entre ucranianos y rusos, y obviamente es una guerra a sangre y fuego, no es una cosa linda hay que entender también que el choque de civilizaciones, la invasión de una civilización sobre la otra, nos pone cara a cara con a veces realidades negativas de nosotros como seres humanos, de realidades que a veces algunos y algunas no quieren ver, pero lastimosamente es la triste realidad. Entonces, los indígenas empiezan a ser un poco más defendidos desde la corona. Entonces, ya existe la necesidad de traer otra fuerza de trabajo que no tenga ese problema de si son humanos o no. Esa fuerza de trabajo van a ser los esclavos negros, los esclavos africanos. Los esclavos africanos no van a ser considerados humanos, porque por eso son esclavos, porque un esclavo no es considerado, se le quita su humanidad, se le quita su nombre en principio y se le quita su humanidad. Ahora, el hecho de que estos esclavos van a llegar en la primera mitad del siglo XVII a todo el territorio americano, incluido el Norteamérica, pues, y el territorio, digamos, colonizado, conquistado y colonizado por los portugueses, pues, sobre todo Brasil, a todo el territorio, incluso el Caribe y todos estos lugares, sobre todo el Caribe. Entonces, estos africanos, estos negros africanos, eh, uno pensaría, digamos, que que la esclavitud está intrínsecamente asociada a la etnia negra. No necesariamente. Esta configuración es sobre todo una configuración que parte del siglo XVII, de 1600. Esclavos ha habido de todas las etnias a lo largo de toda nuestra historia humana, toda la civilización humana. Los vikingos, por ejemplo, al principio, al final, en la era oscura, digamos, al final del Imperio Romano y principios de la Edad Media, los vikingos, por ejemplo, tenían como esclavos a lo que podríamos hoy llamar blancos, incluso caucásicos, pues. Básicamente era porque los tomaban en guerra como prisioneros y los hacían esclavos. Incluso antes, en el Imperio Romano, podríamos ver una configuración quizás que nos parecería contraria o paradójica, ¿sí? A la luz de ahora, o a la luz de ver exclusivamente a los esclavos como africanos o como negros. Podríamos ver en el antiguo Imperio Romano, por ejemplo, un ciudadano negro, de raza negra, que podrían ser, por ejemplo, los nubios o los cartagineses, que ya hacían parte, digamos, del Imperio Romano, los ciudadanos del norte de África, eh, básicamente teniendo un esclavo, por ejemplo, un germano, que puede ser un esclavo, digamos, blanco, caucásico o ario, ¿sí? Podíamos ver prácticamente caminar por las calles de Roma un ciudadano negro, romano, con su esclavo blanco, ¿sí? Esas configuraciones cambian ahí. O incluso, posterior a esta época, digamos, de la esclavitud africana, en momentos muy coyunturales. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses lograron conquistar la costa este, bueno, la costa, digamos, pues, no es la costa este, porque los chinos no tienen sino esa costa, básicamente, si los chinos no tienen sino básicamente esa costa, la costa este, la costa oriental. Cuando los japoneses toman toda la costa china, esclavizan población china, sobre todo mujeres, ¿sí? Para que estén al servicio del ejército japonés. O incluso más cercano, en esa misma coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, pero más cercano, digamos, a lo que conocemos, los alemanes, los nacionalsocialistas, los nazis, teniendo esclavos de trabajo a judíos, por ejemplo, para construcción de armas o los famosos cohetes B1 y B2 digamos, en fábricas, justamente como esclavos. Entonces, básicamente esa configuración, digamos, de esclavo negro es una configuración particular a partir del siglo XVII. Eso obviamente no le resta la importancia que tiene, digamos, la población negra
para ser reivindicada frente a ese momento negativo de nuestra historia, ¿sí? Ese momento en donde la esclavitud fue básicamente configurada con esa etnia negra. Bien, quisiera contarles 2 o 3 cosas más antes de que termináramos este programa. Y es que el esclavo negro, como les decía, serán vistos, digamos, como seres sin alma. Entonces no hay problema de esa categoría de semi-humanos que tenían los, entre comillas, los indígenas o humanos, ¿sí? Esclavizar una persona que no consideras humana es básicamente un animal, no hay un problema realmente, digamos, moral, ¿sí? Hay una cosa importante aquí, para que continuemos la próxima sesión, una cosa importante, y es que eh, la corona española no ejerce el negocio de la esclavitud africana o negra en América Latina. Ese negocio, ese comercio de esclavos, lo hace sobre todo Inglaterra y Portugal y algunos otros reinos y países, naciones, digamos, reinos y naciones europeas, pero no España, porque España siente, digamos, ese peso moral. Ahora, cuando los esclavos, esos barcos de esclavos llegan a puertos españoles, ahí la cosa cambia, ¿cierto? Sí, ahí sí hay comercio, pero es durante la trayectoria en donde, digámoslo así, la corona se lava las manos, ¿sí? El comercio de esclavos en toda América no lo realizan los españoles, ¿sí? Los españoles toman los negros como mercancía una vez entran en tierra, una vez están en territorio en las islas o continental. Yo creo que podemos dejar ahí, podemos continuar en una próxima sesión justamente con los esclavos africanos, su procedencia, qué territorios van, en qué territorios van ubicándose, sobre todo específicamente en territorio colombiano, y qué tipo de gente es, ¿cierto? También, porque al fin y al cabo son, para nosotros, obviamente, la visión de hoy en día, obviamente son seres humanos con tantos derechos como cualquier otra etnia y con tantas facultades como cualquier otra etnia. Entonces creo que eso lo podemos hablar en el próximo programa. Como siempre, me despido recomendándoles un libro. Este libro de Edward Gibbon, Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano. Edward Gibbon es un historiador inglés del siglo XVIII, de 1700. Este librito es apenas un resumen de los 6 tomos que Edward Gibbon escribe en la segunda mitad del siglo XVIII. Hace un trabajo enorme acerca de, sobre todo, desde el siglo II hasta el siglo V, que es la caída del Imperio Romano. Este librito, pues uno no leería, pues yo no leería a menos que fuera un especialista en el Imperio Romano, no leería los 6 tomos porque es un montón de ladrillos juntos. Entonces yo preferí comprar este librito. Es un librito, como les digo, un resumen. Esto es editado por Random House Mondadori. La edición que yo tengo es una edición del 2003. Es un libro, como siempre les digo, de lecturas, digamos, para todo el mundo. Es un libro un poquito más complicadito, pues porque es más ladrilludito, más grueso. Un librito que toma más tiempo, es más concienzudo, más pormenorizado, pero a quien le gusta el Imperio Romano y quiera saber un tricito más, además de los documentales que puede encontrar en muchas partes, pues le recomiendo este libro. Bueno, podemos dejar hasta ahí, cerremos el cuaderno de historia y nos vemos en una próxima emisión.